Hola amigos, buenas tardes. Para los que recién nos ven, estamos desarrollando el tema de acidez estomacal y predominantemente desarrollando el tema de reflujo gastroesofágico. Hemos hablado en el primer bloque al respecto de las generalidades de la acidez y la enfermedad por reflujo, la relación que llevan estas. Ahora en este bloque vamos a desarrollar al respecto de la sintomatología. Antes quisiera invitar a nuestros dos invitados, a la redundancia, a ver una encuesta preparada por nuestro equipo de producción. Por favor, adelante. Me quema el estómago y la boca se me viene en agua. Malestar más que todo, ¿no? Cólico y diarreas. Como usted dice, ardencia, ¿no? En el estómago. Después me lleno de gases. Ardor en el estómago, languidez, un poco de dolor a veces. Bueno, a veces me arde, pero supongo que es porque no he almorzado o desayunado. Generalmente cuando no como durante el día, me duele. Y bueno, no sé, de repente es gastritis, pues no creo, no, soy muy joven. Ojalá que no, eso espero. Ardor, todo me caía mal. Todos los alimentos, todo me caía mal. ¿Ardor? Ardor en el estómago. Ardor en el estómago, y cuando uno está gestando es peor, todavía horrible. Hemos podido ver respuestas variadas al respecto de lo que puedan considerar como acidez estomacal. Hemos visto que la gran predominancia la tiene el ardor, ¿no? El último tema, para complementar lo que habíamos estado hablando en el primer bloque al respecto de las gestantes, ¿no? Que esto puede empeorar. La última señora con el bebito en manos dijo de que era terrible. Quisiera, doctor Alba, por favor, si nos puede detallar al respecto de los síntomas con el que puede venir un paciente sospechoso de una enfermedad por reflujo. Bueno, el síntoma cardinal es el ardor, como se escuchó ahí en el programa. Pero aparte del ardor es la ubicación, ¿no? Generalmente cuando hay problemas de gastritis o problemas de úlcera es en la región epigástrica de la boca del estómago. Cuando hay reflujo se sospecha porque este ardor, que ellos inicialmente pueden describirlo como en la boca del estómago, sube, asciende, ¿no? Asciende, es un dolor en el pecho que a veces puede ser un dolor, una presión, ¿no? Son las distintas variantes de dolor, ardor, presión, ¿no? Y a veces se acompañan de tos, ¿no? Sobre todo en la noche. ¿No? En la noche por gravedad sube el ácido con más facilidad, eso estimula el centro del estímulo de la tos y se quejan frecuentemente de tos, sobre todo en las noches. Tos, acidez, dolor en el pecho básicamente. Son los síntomas principales de ¿Es común o alguna vez ha sucedido de que un paciente pueda haber llegado a consulta creyendo que tenía algún tipo de infarto y al final esto remitió con medicamentos para acidez? Así es, porque el dolor, como le mencionaba, no solamente es ardor lo que siente, sino a veces es un dolor, y a veces el dolor tipo opresivo, que uno lo hace pensar que podría ser un problema cardíaco coronario, ¿no? En ese caso hay que descartar primero que sea un problema cardíaco, que es algo grave. Descartando eso ya uno va a buscar otros posibles diagnósticos, ¿no? Dentro de los cuales está el reflujo. Claro, definitivamente. Doctor Ramos, en la encuesta hemos visto que han hablado al respecto de languidez, ¿no? La languidez como tal, u otros pacientes pueden referirlo como la lengua ancha o pastosa de repente por las mañanas, ¿es propio de este problema, enfermedad por reflujo? Bueno, lo que refieren los pacientes acerca de la languidez, o ellos refieren que me arde cuando no como, o siento como si el estómago estuviera vacío, es más un problema gástrico que pensar en un problema de reflujo gastroesofágico. Principalmente pensar en una gastritis o en una enfermedad ulceropéptica, ¿no? Incluso cuando en la universidad nos enseñaban acerca del síndrome ulceroso, referían eso, ¿no? El dolor tipo ardor, alejado de los alimentos y que alivia al momento de los alimentos, ¿no? En estos casos más bien habría que pensar en un problema gástrico. ¿Y la sensación de lengua ancha, lengua pastosa, la boca seca, amarga por las mañanas? Bueno, en realidad eso no está muy descrito en la literatura, pero de los pacientes que se ven con problemas de acidez o de enfermedad por reflujo, lo refieren bastante, ¿no? Inexplicablemente los pacientes vienen también bastante con esta sensación de lengua seca, algunos refieren de boca seca también, ¿no? Resulta extraño porque se supone que si hay un retorno del ácido, no esperaría yo que
sientan esa sequedad, pero sí es frecuente que vengan con esa molestia. Correcto. Doctor Alba, nos comentó hace un momento al respecto de la tos, que es podría ser una manifestación ya catalogada como manifestaciones extraesofágicas de la enfermedad por reflujo. ¿Es muy frecuente o qué tan frecuente es ver en las consultas pacientes que han podido ser tratados con múltiples antibióticos, con múltiples problemas de faringitis y al final pueden resultar siendo una enfermedad por reflujo? Sí, es relativamente frecuente. Hay pacientes que vienen exclusivamente por el síntoma de tos, que no manifiestan ardor ni dolor del pecho, simplemente tos. Entonces uno en base a la historia clínica hace una historia detallada y se van excluyendo, ¿no?, las causas más frecuentes de tos, ¿no?, problemas alérgicos, problemas infecciosos, asma, ¿no? Entonces uno se va quedando con unos cuantos diagnósticos y de cajón entra ahí pues el reflujo, ¿no?, que puede ser causa tranquilamente, exclusivamente de tos y nada más, inclusive hasta cuadros asmáticos pueden ser. Claro, últimamente se ha descrito la patología del asma inducida por reflujo, ¿no? Ahora, también comentan al respecto de problemas laringios y óticos, problemas de inflamación a nivel del oído. ¿Eso se ve frecuentemente, doctor Ramos? No sé. Bueno, sí son frecuentes las manifestaciones extraesofágicas. Lo que más frecuente veo son los problemas respiratorios y los problemas a nivel de garganta, ¿no? La difonía, la sensación de inflamación de la garganta. Muchos pacientes míos son manejados conjuntamente con otorrinolaringología. Los pacientes tienen un problema de reflujo gastroesofágico, pero concomitantemente estos pacientes tienen una condición alérgica. Entonces este reflujo les genera también una especie de faringitis crónica, ¿no? Y necesita ser manejado por los dos especialistas. Se puede llegar a exacerbar ya las manifestaciones que tenían antes por cuestiones de la alergia. Doctor Alba, si partimos al respecto de la acidez estomacal como tal, ¿qué es lo que nosotros o el paciente debería de abordar o pensar que pueda tener para poder explicar? Siempre es bueno de que el paciente pueda tener una noción inicial de lo que él pueda tener para poder explayarse o comentar básicamente lo puntual a su médico en la primera consulta. Más o menos qué diagnósticos o qué problemas podríamos pensar al respecto partiendo de la acidez. Primero haciendo una buena historia clínica, ¿no?, preguntándole esta acidez, en qué momento del día la presenta, si tiene una relación con la ingesta de alimentos o no. Se sabe, por ejemplo, que la acidez que se presenta en la úlcera, ¿no?, calma con la ingesta de alimentos, entonces eso ya nos va un poco descartando algunas patologías, ¿no?, para tratar de llegar a un diagnóstico preciso. ¿Qué más es lo que el paciente pueda o debe tener en consideración para poder acudir al médico y explicarle de repente ciertos detalles? Se mencionó de que había estómago flojo dentro de este problema de la acidez. ¿Es así? ¿No es así? No es frecuente la diarrea en los pacientes con problemas de enfermedad por reflujo. Sí es frecuente los problemas de reflujo o gastritis asociados también a intestino irritable, por eso que algunos pacientes podrían asociarlo a diarrea, ¿no? Lo que el paciente debería tener en cuenta al momento de llegar a la consulta es decirnos con qué frecuencia se presenta, cuántas veces a la semana, desde hace cuánto tiempo. Recalco esto porque muchos pacientes vienen y dicen el tiempo de su enfermedad, pero desde que ésta se ha acentuado, más no refieren desde cuándo sienten las molestias. Si uno les pregunta, pero antes no te molestaba, y casi todos refieren que sí, pero mucho menos, dice. Entonces ahí se altera un poquito la historia clínica, ¿no? Claro. Porque habíamos hablado del tiempo, habíamos hablado de que un paciente, digamos, que haya tenido acidez una semana, no es relevante, pero si el paciente me dice que tiene problemas hace 6 meses, este paciente de repente amerita algún tratamiento especial o requiere una mayor investigación de su problema. Correcto. Me avisan de que tenemos una consulta de exteriores, por favor, ¿podemos verla? Quisiera saber si la acidez estomacal es algo pasajero o es una enfermedad que hay que tratarla. Doctor Ramos, ¿qué le podemos decir a la paciente? Creo que al respecto es algo de lo que estábamos hablando. La acidez por sí sola puede ser normal en la población general. El problema es la frecuencia con que ésta se presenta. Como ya habíamos mencionado, si el paciente tiene acidez más de 3 veces por semana,
por más de 3 semanas seguidas, este paciente ya puede tener un problema de reflujo gastroesofágico que amerite acercarse a la consulta y hacer investigación. Correcto. Doctor Alba, usted como médico internista es quien va a recibir a la gran población o a la gran masa de pacientes que acuden por problemas. ¿Qué es lo que a usted le hace sospechar en que esta acidez pueda ser un problema de reflujo? Creo que podríamos recalcarlo más al respecto, si es que existe solamente el diagnóstico en consultorio o es necesario proceder a otro tipo de procedimientos un poco más de especialidad. Como mencionó el doctor anteriormente, el síntoma de acidez o ardor se presenta prácticamente en todas las personas en algún momento de su vida, ¿no? Depende mucho de la frecuencia con que se presente. Si es eventualmente después de una comilona, bueno, eso es hasta cierto punto normal. Pero sí, como mencionaba, es algo relativamente frecuente, que es algo intensificado en cuanto a frecuencia en las últimas semanas. Entonces, ya uno centraliza ya el diagnóstico en cuanto a que puede ser un reflujo, ¿no? Lo que tiene el paciente u otra enfermedad, ¿no? Una gastritis, una úlcera péptica. Entonces, en base a los síntomas y un diagnóstico que uno ha pensado, ya se encamina hacia los procedimientos diagnósticos. ¿No? Correcto. Son, bueno, radiografías, endoscopías, hay una serie de exámenes, ¿no? Inclusive exámenes de ese para descartar infecciones parasitarias que pueden también simular síntomas gástricos o dar síntomas de gastritis, ¿no? Por parásitos, bacterias, ¿no? Entonces ya, y ahí entra un protocolo de estudio, ¿no? Para llegar a un diagnóstico claro. Claro, para poder cubrir todos esos diagnósticos diferenciales de los que ya hemos hablado anteriormente. Ahora, doctor Ramos, ¿cuándo hay necesidad de continuar con esos estudios? Ya entró el paciente a consultorio, se sospechó de que podía ser una enfermedad por reflujo, ¿y dónde viene la decisión? La mayoría de pacientes acude diciendo, tengo dolor, etcétera, etcétera, ¿no me va a dar una orden para una endoscopía? ¿Cuándo podemos decidir hacerlo o no hacerlo? Claro, esto depende de las características ya habíamos mencionado el tiempo de las molestias, puede depender de la intensidad de las molestias, puede depender de la edad del paciente. En nuestro país es tan frecuente el cáncer gástrico que un paciente mayor de 40 años con sintomatología amerita ser estudiado, pero de manera práctica podríamos mencionar algunos síntomas de alarma, ¿no? Uno de ellos es baja de peso, otro de ellos es náuseas y vómitos, otro de ellos es pérdida de un sangrado digestivo. El paciente puede vomitar negro o rojizo, o puede hacer deposiciones negras o rojizas. Cuando hay dolor a la deglución, o sea, el paciente en el momento de pasar los alimentos siente dolor o siente que el alimento no pasa, o sea, una disfagia. En estas situaciones no se duda en que el paciente tiene que ser profundamente investigado al respecto, claro, definitivamente. Amigos, hemos llegado al fin del segundo bloque. Espero de que este tema sea de importancia para ustedes, hayan ubicado más o menos en qué situación están, si es que ustedes están padeciendo de esta acidez estomacal o vinagreras, y tengan a bien continuar viendo el programa, porque en este tercer bloque vamos a hablar al respecto de los diferentes métodos diagnósticos con los que contamos actualmente. Llamen